Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Mariela Logroño. Viernes 9 de marzo del 2018, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias con información que se ha generado hasta este momento en nuestro país. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato, las noticias. Hay expectativa en el Legislativo por la comparecencia esta tarde del fiscal general Carlos Vaca Mancheno y del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. La discusión gira en torno a la legalidad de una posible destitución del titular del Parlamento, mientras que asambleístas del oficialismo adelantaron que José Serrano no va a renunciar a su cargo. Tenemos información con Lorena Espinosa. Gracias, buenas tardes. Tras la reunión efectuada del movimiento Alianza País la noche de este jueves, los legisladores anunciaron que aún no existe consenso sobre cómo actuarán en la sesión plenaria de esta tarde. Ellos dicen que primero quieren escuchar las comparecencias. Sin embargo, el asambleísta César Litardo adelantó y anunció que el presidente José Serrano no renunciará a su cargo. Aquí lo más importante es que las personas que vienen a comparecer tengan su derecho a la defensa, puedan expresar cuáles son los motivos y pues en base a eso yo creo que todos los asambleístas deberíamos tomar las decisiones. El presidente Serrano ha manifestado su posición firme en no renunciar, él lo ha manifestado incluso ayer en el bloque, que no lo considera como una posibilidad, así que bueno, el otro camino si es que hay esa posibilidad de su salida sería la cesación y por eso es que es importante lo que pase hoy en la sesión. El debate se genera en la legalidad que tiene el punto 3 de la resolución que propone el cese de funciones del presidente de la Asamblea Nacional. Ahí existen criterios divididos. Desde Alianza País dicen que no existe instrumentación jurídica, mientras que desde el Partido Social Cristiano argumentan que sí y que no le temen a un futuro juicio de repetición. Ayer hemos analizado en el bloque que jurídicamente no existe un mecanismo para destituir al presidente de la Asamblea, lo que existe es un mecanismo para cesar a un asambleísta y ahí están las causales, están muy claras, y en ninguna causal se encajaría lo que está pasando el día de hoy, así que lo que vamos a esperar muy claramente es hoy. Si es que hay esta moción, esperar en qué argumentos jurídicos y constitucionales tiene esta moción y una vez que se analice eso, ver qué resolución se toma. Es la base jurídica, el artículo 16 y 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el artículo 121 de la Constitución, hay varios artículos legales. Aquí la Asamblea Nacional tiene que decidirse hoy con sus votos sobre un tema que está en el orden del día. No tenemos miedo de enfrentar lo que sea. Cuando uno trabaja en base a la ley, al orden, a la Constitución y al derecho, no tiene nada que temer. Desde el movimiento Creo insisten en cambio en que la cancha ya está trazada y adelantaron que en la reunión de bancadas prevista luego de las comparecencias no tendrán nada que negociar. Nosotros hemos resuelto, por lo que les he comentado, que ya lo hemos escuchado, que escuchamos el audio y escuchamos sus explicaciones, que la votación tiene que ser afirmativa. De ahí debería ser inmediatamente después de los debates. Hay que mocionarlo, hay que votarlo, hay que votar a favor de cómo lo planteen ellos, tendrán que explicar por qué lo plantean de la forma que lo elegirán. Los asambleístas también insisten en que barajar nombres sobre nuevas autoridades de la Asamblea Nacional, en este caso del presidente, es aún prematuro y no hay que especular. Ellos dijeron que primero deberá esperar que transcurra esta sesión plenaria convocada para hoy. No creo que al día de hoy haya algún tipo de presentación formal por parte de alguien de quién debe dirigir la Asamblea Nacional. Muchos nombres que pueden tener la posibilidad de nombrarse, pero en definitiva lo importante acá es primero respetar a quien está en el cargo. Habrá alguien, debe existir. Ese creo que no es el momento. Ahora estamos enfrentando una crisis política a la que tenemos que dar una salida. Posteriormente a aquello, y en cumplimiento con el artículo 18, se procederá a la elección de un nuevo presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. La sesión 503 está convocada para las 3 de la tarde. A esa hora deberá comparecer el fiscal general Carlos Vaca Mancheno y a las 5 de la tarde está prevista la comparecencia del presidente de la Asamblea, José Serrano. Luego se tiene entendido que mantendrán una reunión entre los jefes de bancada y pasarán al punto número 3 de la resolución. Es lo que les podemos contar hasta este momento. Que tengan una buena tarde. Gracias, Lorena, por la información.
La noche de este jueves, a través de su cuenta de Twitter, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional anunció su desafiliación al movimiento Alianza País. Viviana Bonilla, en comunicado, manifiesta que el legislativo atraviesa un asalto y asegura que continuará desempeñando su labor como independiente y que no será parte de ningún partido conformado o en proceso de formación y que apoyará propuestas que beneficien al país. Un experto en Derecho Constitucional explica que la sesión convocada para este viernes será particular. Por ello, previene cuál podría ser la metodología para su desarrollo. Mauro Andino, abogado experto en Derecho Constitucional, explica cuál podría ser la metodología que se utilice en la sesión plenaria número 503, en la que está prevista la comparecencia del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, para que expliquen sobre el audio de la conversación entre Serrano y el excontralor Carlos Polit. Andino manifiesta que por la coyuntura y delicadeza del tema, Carlos Vaca deberá presentar su defensa en el Pleno de la Asamblea. Sin embargo, explica que no está en obligación de comparecer, ya que no se encuentra incursando un proceso de fiscalización. Porque no se ha iniciado formalmente un proceso de juicio político. Esto en términos estrictamente jurídicos. La misma particularidad aplica, dice, para el presidente de la Asamblea. Por eso este viernes sería un caso sui generis. Obviamente no va a dirigir la sesión, tendrá que hacerlo el vicepresidente, en este caso el asambleísta Carlos Berman. El doctor José Serrano tendrá que bajar a su curul, exponer sus argumentos. Luego de las comparecencias indica que no debería abrirse debate, sino pasar al tercer artículo de la resolución planteada por el Partido Social Cristiano, que propone la destitución del presidente de la Asamblea y el inicio de un juicio político contra el fiscal. Alguien debe mocionar, igual en el caso del presidente de la Asamblea, para destituirle y tomar votación. Para solicitar el juicio político, el procedimiento está detallado en la Ley de la Función Legislativa. En lo que existe un vacío legal, según Andino, es en la destitución del titular del Legislativo. Al no existir un trámite, realmente esto genera una complicación de carácter jurídico. La comparecencia de Carlos Vaca está prevista para las 15 horas, mientras que la de José Serrano para las 17 horas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Para hoy a las 14 horas con 10 minutos también está convocado el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Participación Ciudadana y Control Social. La comisión ocasional creada para la aplicación de las preguntas 3 y 6 de la consulta popular aprobó el informe por unanimidad y en él los comisionados llegaron a 3 acuerdos respecto de la propuesta original del Ejecutivo. Estos se relacionan con el rol que tendría el Consejo Nacional Electoral, además de las inhabilidades y prohibiciones para que un ciudadano pueda ser candidato del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Inicialmente, el presidente Lenín Moreno propuso que puedan ser candidatos a esta dignidad quienes sean seleccionados por el CNE mediante concurso de méritos y oposición, pero la comisión eliminó ese proceso y decidió que puedan ser quienes superen una fase de verificación de requisitos que lo haría el propio organismo electoral. Es momento de una breve pausa promocional, pero ya regresamos con más información. Regresamos con TVL Noticias Edición Central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. La nueva titular de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri, a pocos días de posesionada, ya inició con acercamientos con el sector empresarial, económico y gremios. En ese diálogo ratificó que el gobierno nacional, de ser el caso, deberá sacrificarse para mejorar la economía del país, pues en los próximos días hará oficial un plan económico, así como también 2 proyectos de ley. Frente al manejo de la deuda pública, la ministra señaló que las soluciones son distintas y hay que buscar los mejores instrumentos de financiamiento. La economista guayaquileña comentó que después de haber tenido diferencias sobre el manejo económico con el expresidente, se le cerraron las puertas en el sector público y privado. Viteri recibe una economía con una deuda total que bordea el 69% del Producto Interno Bruto. Aquí es conjunto, que el trabajo hay que hacerlo de manera conjunta y las propuestas al país son también de manera conjunta. En todo caso, también
les he manifestado a ellos y se los comunico a todo el país que las propuestas que vamos a hacer tienen como primer punto o el punto de partida es que el primer sacrificio que tiene que haber en el país, si es necesario hacer sacrificios grandes, va a ser desde el gobierno nacional, por el cumplimiento de lo que ya tenemos a favor del Estado en términos de acciones que evidentemente impositivas y demás, que va por el lado de hacerlas cumplir antes que de incrementar, y por otro lado va en el sentido de que efectivamente hay que ser eficientes en la utilización de esos recursos. Miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social esperan audiencia con el presidente Lenín Moreno para presentar el pedido de asesoría a las Naciones Unidas para la evaluación de las autoridades de control. Los consejeros aseguran que es urgente nombrar al Contralor, Procurador y nuevo Superintendente de Comunicación. Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio trabajan a contrarreloj para elaborar la hoja de ruta. Señalan que es urgente designar autoridades de control en instituciones donde sus personeros son subrogantes o fueron cesados. Tenemos directivos y tenemos autoridades que están cesadas. Por ejemplo, no tenemos contralor, no tenemos procurador, no tenemos superintendente de comunicaciones. Entonces, el concurso, es importante preparar. Consideran que es necesario realizar una revisión de los concursos de méritos y oposición para evitar caer en errores pasados. Vamos a tomar todo lo que sirva para que sea transparente y que tengamos los mejores ecuatorianos y ecuatorianas en estos organismos de control. El consejero Pablo Dávila coincide en que es imperante reformar los procedimientos para designación. Definir, optimizar y mejorar la reglamentación vigente para los procesos de designación y estamos trabajando en esa base. Anunciaron que solicitaron una audiencia con el presidente Lenín Moreno para presentar la petición de ayuda de las Naciones Unidas. Nosotros estamos conscientes de que el trabajo que se pretende hacer con Naciones Unidas podría extender plazos que no tenemos. Eso estamos muy claros, pero aquí lo que se necesita es la legitimidad y un aval internacional, pero de un trabajo que nosotros ya estamos haciendo en este momento. Los consejeros sesionarán el próximo martes. Anunciaron que ese día habrá sorpresas. Clever Aranda, TVL Noticias. El pasado 26 de febrero, 2 adolescentes ecuatorianos cayeron 300 metros de altura a pocos minutos de que el avión despegara desde Guayaquil rumbo a New York. Las primeras investigaciones de la Policía Nacional indicaron que los jóvenes ingresaron al tren de aterrizaje de la aerolínea, pero al abrirse la compuerta cayeron a la pista. Con este antecedente, el asambleísta Byron Zuquilanda solicitará en la sesión plenaria de esta tarde un cambio en el orden del día, para presentar un proyecto de resolución que exhorta al señor fiscal general del Estado para que se realice una investigación exhaustiva en el aeropuerto de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo, que permita determinar si la intromisión de los dos jóvenes fallecidos fue debido a negligencia de las autoridades del aeropuerto. Además, exhortar al director general de Aviación Civil para realizar una investigación personalizada que incluya un recorrido in situ al aeropuerto, que permita delimitar posibles vías de acceso a través de las cuales estos jóvenes lograron ingresar hasta el tren de aterrizaje, a fin de descartar o corroborar la presencia de organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de personas. Según el legislador, a la par de este pedido, se presentará un proyecto de reformas al Código Penal para el endurecimiento de penas. Un proyecto de exhorto para, primero, que se agiliten las investigaciones de parte de la Dirección Nacional de Aviación Civil y que se permita a la Asamblea, en este caso a quienes hacemos la representación migrante conjuntamente con representantes del austro ecuatoriano, el formar una comisión para ir al sitio, para conocer nosotros de mano y en persona, para hablar con los empleados, cómo, quién, cuándo y a cambio de qué se permitió la entrada de estos dos jóvenes incautos. Además, que se agiliten las investigaciones de parte de la aviación civil y exhortar al señor fiscal general de la Nación para que llegue hasta las últimas consecuencias y se forme una comisión permanente para que investigue, no ocasional, una comisión permanente para erradicar lo que es el trato de personas y se sancione con el rigor de la ley.
El asambleísta Esteban Albornoz oficializó la presentación de un proyecto de ley de eficiencia energética. La propuesta plantea reducir el consumo racional de energía y así también armonizar la legislación actual con el sector de la energía renovable y no renovable. Establecer un marco legal y régimen de funcionamiento del Sistema Nacional de Eficiencia Energética es el objetivo que busca el proyecto de ley de iniciativa del asambleísta Esteban Albornoz. La propuesta se enmarca en el compromiso que más de 50 países asumieron en las Naciones Unidas para generar acciones por el clima, como ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, energía asequible y no contaminante. Estos temas son parte de los 17 objetivos de la Agenda 2030, en la que los países miembros deben trabajar. La eficiencia energética no es solo el tema eléctrico. Tenemos que usar eficientemente la energía eléctrica, ahorrar bien. No quiero decir que tengamos que perder confort. Según el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, el Ecuador ha dado pasos importantes en lograr mayor eficiencia energética a través de la sustitución de lámparas incandescentes de muy baja eficiencia, reemplazo de cocinas de gas licuado por las eléctricas de inducción y además el primer Plan Nacional de Eficiencia Energética. A la par de estos avances, la propuesta propone eficiencia energética en la construcción, el transporte, en grandes consumidores de energía. Incentivar el uso de transporte eficiente, incentivar el uso de carros eléctricos. El tema de la calidad de la gasolina tenemos que ir progresivamente mejorando para equipararnos a los países desarrollados. En la propuesta se establece algunos principios como la racionalización del consumo de este servicio y reducción de la energía no renovable, mejoramiento de la productividad y competitividad mediante la reducción de costos por el uso eficiente de la energía y transparencia e información adecuada para los consumidores. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Relaciones Internacionales recibió en Comisión General a representantes de varias organizaciones nacionales e internacionales, quienes presentaron sus observaciones al contenido del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. A pesar de los esfuerzos mundiales por garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, aún sus necesidades siguen siendo visibles. Según el informe de Plan Internacional, Ecuador no es la excepción. En este contexto, legisladores de la Comisión de Relaciones Internacionales, integrantes del Plan Internacional Visión Mundial, UNICEF y el Grupo Parlamentario por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes analizaron esta problemática. El legislador Franklin Samaniego, presidente del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, indicó que este tema no es casual, pues se ha venido trabajando en la creación de acciones para el mismo fin. Ecuador fue uno de los primeros países en América Latina en ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño aprobado el 20 de noviembre de 1989. En tal virtud asumió este compromiso de respetar los derechos del niño, los derechos consagrados en primera instancia y en este instrumento fundamental como es la Convención. José Luis Ochoa, representante de Visión Internacional, ve este mecanismo como una forma de empoderar a la niñez. Dijo que se busca fortalecer las acciones internacionales de su protección para complementar los avances que se realizan en el país sobre esta materia. Acá en Ecuador estamos trabajando más o menos en 700 comunidades en World Vision y a veces tenemos una serie de trabajos con el protagonismo de los niños. Tenemos una serie de mecanismos para hacer una mirada concienzuda. ¿Qué significa que el niño sea agente de cambio, que sea sujeto de derechos? Juan Enrique Quiñones, representante adjunto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Ecuador, manifestó que el protocolo fortalecería el sistema judicial nacional porque se acude a instancias independientes que emiten recomendaciones al Estado ecuatoriano, fomentando la corresponsabilidad social. Lo que hace es buscar un diálogo entre quien ha presentado la denuncia y el Estado para buscar una solución amistosa. Si esa solución amistosa no es posible, la Comisión no va a emitir una condena contra el Estado de Ecuador, va a emitir una serie de recomendaciones de cómo esta situación debe ser superada por el país. En la sesión se aclaró que este protocolo no va en contra de la Carta Magna. Además, tiene el visto bueno de la Corte Constitucional, pues se trata de impulsar a los estados a desarrollar sistemas de protección de los derechos para dar respuestas integrales y eficaces, protegiendo los derechos de los menores. En la comisión, el compromiso es analizar el tema hasta que pase al Pleno para su ratificación. María Fernanda Medina, TVL Noticias.
En la sede de la Capilla del Hombre, ubicada al norte de Quito, se llevó a cabo el foro inaugural de discusión sobre la calidad de la educación superior online, estrategias y herramientas de mejora académica y científica. El evento busca establecer un foro de discusión para líderes de la educación superior en el espacio latinoamericano del conocimiento. El congreso es desarrollado por la Universidad de La Rioja, España, junto a la Universidad de las Fuerzas Armadas y algunas instituciones de educación superior de Ecuador. La cita busca establecer una discusión sobre la mejora de las prácticas educativas con el uso de las herramientas tecnológicas para alcanzar una educación superior de calidad en el Ecuador y América Latina. José María Vázquez, rector de la UNIR, destacó la importancia del desarrollo de las tecnologías de información y comunicación en el trabajo investigativo. Facilitado la comunicación de las personas y el trabajo en grupo de una manera que sería impensable hace poco tiempo. Ramiro Pazmiño, rector de la ESPE, mencionó el interés de la Universidad Ecuatoriana para profundizar la calidad de la educación superior para que las universidades ecuatorianas tengan un mayor liderazgo regional y que logren competitividad. De manera que las instituciones de educación superior puedan entregar respuestas eficaces a las complejas demandas que plantea la globalización e impulsar el crecimiento acelerado de la educación superior, científica y tecnológica. El presidente de la legislatura, José Serrano, quien también participó en la cita, sustentó el trabajo que realiza la Asamblea Nacional con las entidades públicas que regulan la educación superior para generar más ingresos de estudiantes a las universidades en condiciones de igualdad y equidad. 7 de cada 10 universitarios son los primeros en sus familias en acceder a estudios superiores. El presidente asimismo mencionó el trabajo que realiza la Asamblea Nacional en cuanto a reformas legales encaminadas a mejorar la calidad de la educación superior. Estoy seguro que podemos perfeccionar la norma y, por supuesto, contribuir a que nuestra política pública de educación superior se fortalezca de manera significativa. El Congreso se extenderá hasta el viernes con el abordaje de temas relacionados con los retos de la colaboración universitaria en el espacio latinoamericano y las nuevas estrategias y herramientas tecnológicas para la enseñanza de calidad. Efrén Espinosa, TVL Noticias. A partir de la aprobación de la pregunta 4 de la pasada consulta popular y referéndum que determinó la no prescripción de los delitos sexuales, el MIES realizó la presentación del Protocolo General de Actuación frente a la violencia física, psicológica y sexual en contra de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. Tenemos un informe con María Fernanda Medina. Buenas tardes. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el MIES presentó el día de hoy este protocolo que entre sus objetivos tiene saber cómo actuar frente a diferentes tipos de violencia en contra de niños, niños y adolescentes desde esta institución. Pero para hablar más acerca de este tema está con nosotros la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero. Ministra, muy buenas tardes, bienvenida a la Televisión Legislativa. Un poco consultarle para profundizar en qué consiste este protocolo que el día de hoy usted lo ha presentado y que se ha firmado a través de un acuerdo ministerial. Bueno, muchas gracias. Recientemente tuve oportunidad de acudir a la Comisión AMPETRA de la Asamblea Legislativa y tuve la oportunidad de anunciar en ese momento las medidas que estaba tomando para afrontar, para enfrentar la temática de la violencia sexual, el abuso sexual, justamente en los servicios del Ministerio de Inclusión Económica y Social. En ese entonces yo anuncié que se habían tomado 3 medidas. La primera fue que en el marco de los convenios que mantenemos con los operadores de los servicios del MIES, que son cerca de 1.600 convenios, nosotros tenemos una cláusula, la 9, que establece que tienen que atender las regulaciones que el MIES va a emitir en materia de violencia y abuso sexual, es decir, seguir con los protocolos como el Acuerdo 006 que fue emitido, con los lineamientos respectivos sobre los casos de violencia. También nos obligamos a través del Acuerdo 06 en ese entonces a emitir un protocolo totalmente específico respecto a cuáles son los principios generales, los principios legales, cuáles son los delitos sexuales que están establecidos en el COIP contra las personas, los niños, niñas, las personas con discapacidad, los adultos mayores, que establece cuáles son los principios a través de los cuales se tiene que acompañar a las víctimas en este proceso, pero con especificidad.
tanto a una persona con discapacidad como a una persona menor de edad, como a un niño, como a una persona adulta mayor. Entonces, el protocolo es un conjunto de regulaciones y estándares que tienen que seguir los funcionarios del MIES de manera obligatoria y tienen que seguir los pasos que ahí están identificados y señalados, y al mismo tiempo tienen que cumplir este protocolo quienes trabajan para el MIES o conjuntamente, que son nuestros aliados, los operadores de este tipo de servicios. Ahora, ministra, ¿cuáles serían estos aliados de los que usted habla? Y por otro lado, usted comentaba también que es la primera vez que se plantea este protocolo. Sí. El MIES ha trabajado de manera general básicamente el cuidado, ¿no? El cuidado de las personas, de los niños menores de 3 años, como ustedes saben, el cuidado de las personas con discapacidad, el cuidado de las personas adultas mayores. Pero también, como ustedes saben, el país en el año anterior sufrió un impacto muy grave cuando conocimos de estos casos de abuso sexual en los establecimientos educativos. Pero en ese momento yo también le comenté al país cuál es la realidad del abuso sexual y dijimos que el abuso sexual en un 80% ocurre en el entorno de las familias y que por lo tanto entonces el abuso sexual es una situación que está sometida al chantaje, al silencio, a la amenaza, a la coerción por parte del perpetrador a sus víctimas. Por lo tanto, habíamos anunciado que el MIES, en tanto trabaja en el cuidado de familias vulnerables, a veces que tienen doble, triple vulnerabilidad y que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema, cerca de 1,5 millones de personas con las que trabajamos, necesitamos atender de manera sustancial la violencia. Muchísimas gracias. Son las opiniones y observaciones de la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Agenda legislativa. La agenda de actividades para esta tarde a las 13:40, sesión de la Comisión Especializada Ocasional para el trámite de las leyes de la aplicación de la pregunta 3 y 6 de la consulta popular, para el debate y aprobación del informe de segundo debate del proyecto de ley de plusvalía de conformidad con la consulta popular del 4 de febrero. Debate y conocimiento de observaciones presentadas al proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto será en el Salón 1, piso 1 del Palacio Legislativo. 14:10, sesión número 502 del Pleno de la Asamblea Nacional para el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la aplicación de la pregunta 3 del referéndum celebrado el 4 de febrero del 2018. Esto será en el Salón del Nela Martínez, Palacio Legislativo. 15:00, sesión 503 del Pleno de la Asamblea Nacional para la comparecencia del doctor Carlos Vaca Mancheno, fiscal general del Estado. Comparecencia del doctor José Serrano Salgado, presidente de la Asamblea Nacional. Decisión sobre la cesación de funciones del presidente de la Asamblea Nacional, doctor José Serrano, y el inicio del juicio político al fiscal general del Estado, doctor Carlos Vaca Mancheno. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Sigan en sintonía de la televisión legislativa. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias.